Muy buenos días con todas, con todes, con todos. Un placer tenerles hoy día 18 de febrero de 1925 en una nueva sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes. Agradecemos la generosidad de Humberto Campodónico y Alberto Adriansen, investigadores asociados de nuestra institución, que van a compartir con nosotros su mirada sobre las medidas que ha tomado el presidente Trump desde que asumió la presidencia y que están impactando, ¿no? Tanto a nivel interno en su país como a nivel externo, a nivel mundial, y también cómo impacta eso en nuestro país. Em, Todos estamos siendo testigos, ¿no? De las diferentes medidas en temas económicos, los cambios en las tasas arancelarias, el tema energético, el uso de plásticos, el retiro de la OMS, todo el tema de la migración, el cierre de fronteras, hasta pasando por lo que es la pena de muerte, el tema de los derechos reproductivos, en fin, hay una serie de temas, y no voy a dejar de mencionar también el desmantelamiento, ¿no? De USAID, que será materia más específica seguramente de otra reunión que hagamos más adelante. Entonces le damos la bienvenida. Vamos a escuchar primero a Humberto Campodónico. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y tiene un magíster en Economía del Desarrollo por la Universidad de París I. Es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de diversos directorios que tienen que ver con los temas de su especialidad, como el Right and Research Group. Ha sido también presidente de Petroperú y es investigador de DESCO, columnista también en el diario La República y obviamente autor de diversas publicaciones. Entonces, Humberto, te dejamos en el uso de la palabra por 15 Ya, minutos. ok. Bueno, gracias Molvina, a todos los compañeros de DESCO y a todos los asistentes para tratar de poner sobre la mesa algunos temas claves de lo que está sucediendo. Ya, en esta primera intervención, yo quisiera poner un poco una visión de largo plazo sobre lo que viene sucediendo. Tengo 5 o 6 puntos, no voy a ser muy largo en ninguno de ellos, pero luego se puede regresar. Eh, y creo que en un segundo momento vamos a poder abordar ya lo que tiene que ver directamente con políticas relacionadas a América Latina, el Caribe y para Perú y en general, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se nos puede venir? Pero eso lo dejo para la segunda. Ya, la primera, a ver, yendo para el lado de la economía, hemos tenido una serie de vaivenes desde mediados, o sea, desde el siglo pasado, como en 1910, 1920, con la Primera Guerra Mundial, se rompe el consenso por el liberalismo clásico, ¿no? De Adam Smith, manchesteriano, en el cual primaba fundamentalmente la desregulación de los mercados, ¿no? La mano invisible y un efímero o mínimo rol del Estado, ¿no? O sea, dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire que se dice, y esto se quiebra con la Primera Guerra Mundial, con la crisis del 29, la Gran Depresión, y que dura incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Y entra una nueva corriente económica, que se llama la corriente económica keynesiana, que lleva después al estado del bienestar, y que te plantea que los mercados no se autorregulan, ¿no? Sino que o sea, los mercados no se autorregulan y que el rol del Estado es importante, ¿no?
Y yo quiero marcar esas dos cosas porque siguen hasta hoy. ¿Mercados autorregulados o no? ¿Estado-nación o no? ¿O globalización? ¿No? Ya, entonces entra Keynes, entra el New Deal en Estados Unidos y esto se mantiene porque además en esa época había la Unión Soviética, Hitler, Mussolini, el rol del Estado era enorme y todo lo que era capitalismo estaba en crisis, ¿no? Incluso Karl Polanyi, un famoso economista, dice y llega a decir que el capitalismo ha muerto, el neoliberalismo ha muerto. Evidentemente se equivocó, pero era la impresión que había en ese momento debido al enorme problema que había suscitado el liberalismo. Entonces, cuando llegamos a fines de la Segunda Guerra Mundial y hay el acuerdo de Bretton Woods, esta conferencia donde se reúnen todos los occidentales que iban a ganar la guerra, se decide una especie de orden de multilateralismo, pero de nuevo o sea, un importante rol del Estado y mercados más o menos que no se autorregulan, sino que hay una intervención del Estado, el Estado del bienestar, la regulación en toda Europa, etcétera, y la creación de organismos internacionales multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y toda esta serie de cosas de Naciones Unidas, desde la FAO, la OIT, la UNCTAD, la OMS, ¿no? Yendo hacia un tema donde más o menos se quería que haya un orden mundial, global, eh, y que superara, digamos, los esquemas anteriores. Y eso es un poco lo que también está en cuestión ahora, y lo que dura más o menos 30 años, ¿no? Le llaman los 30 gloriosos, un gran tema de crecimiento, pero sobre todo de reconstrucción, pero en los años 70 y principios de los 80 la cosa comienza a cambiar, hay una gran recesión, le dicen la estanflación, comienzan a haber también una serie de problemas en la Unión Soviética y hay un cambio de rumbo económico muy grande. Comienza a primar la teoría de Hayek, de Friedman, el llamado neoliberalismo, que propugna estados mínimos y mercados que se autorregulan. Nada de nada, salgan de acá, la libertad de elegir. Y eso se cristaliza con Reagan, con Thatcher. Para América Latina llega un poco después, con el consenso de Washington en los 90, aunque Chile fue pionero con Pinochet en los años 70 y Argentina también en el 76 con la dictadura argentina y ya no recuerdo en este momento el nombre del ministro argentino, que es absolutamente, sus pronunciamientos en el año propio 76 son así, ¿no? Y entonces, esto es lo que comienza a caminar. En el interín tenemos la caída de la Unión Soviética, el discurso de Fukuyama de que hemos llegado al fin de la historia, ¿no? El régimen económico va a ser el capitalismo y el régimen, digamos, de gobierno van a ser las democracias parlamentarias. Se comienza a aplicar todo esto, pero en el 2008 hay una gran crisis, que le llaman la gran recesión, sobre todo una crisis financiera, había habido una desregulación muy grande y quiebran un montón de bancos, etcétera. En Estados Unidos tienen que ir a salvarlos. Todo el mundo dice, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿No? Hicieron hipotecas basura, que las empaquetaron y las vendían como si fueran buenas. Y esa crisis de la gran recesión del 2008, Wallerstein, el teórico de la economía mundo, dice, bueno, este es el fin ya, ¿no? Desde el 80 que están acá al 2020, al 2008 son 28 años y fracasaron. Y por lo tanto, esto lo que significa es que el capitalismo ha perdido su rumbo y entramos a un momento de largo aliento. Él también habla mucho de los ciclos económicos, ha sido un ciclo largo, ya terminó y veremos qué pasa en adelante. Wallerstein era muy confiado en que del foro de Porto Alegre, las reuniones de Porto Alegre, iba a salir algún tipo de alternativa, no, no ha salido, pero él dice, en 40 años veremos si sale algo muy fascista o si sale algo distinto, depende de lo que nosotros hagamos, ¿no? Y ahí. Entonces, el tema es qué cosa es lo que pasa desde el 2008 en adelante
que lleva a que desde el punto de vista económico el capitalismo entre en una crisis. Ahora sabemos que la globalización se ha terminado, se habla de globalization, pero yo creo que aquí uno de los temas centrales y fundamentales es lo que Martin Wolf, el editor en jefe del Financial Times, que es un periódico londinense muy importante, ha escrito un libro que se llama La crisis del capitalismo democrático, ¿no? Y esto ya no es Wallerstein, ya no es Danny Roderick, esto es Financial Times, ¿no? Y él dice que el capitalismo ha entrado en crisis, ya no puede proveer crecimiento, incluso ha crecido mucho la desigualdad, y entonces hay una crisis del capitalismo. O sea, de alguna manera rebate a Fukuyama, pues, aunque Fukuyama después se autocriticó por haber dicho lo que dijo. Y desde el punto de vista democrático, debido a todos los problemas que hay con la migración, con el tema mismo de la no acumulación interna, la falta de empleo, el hecho de que con la globalización los empleos han migrado de Estados Unidos y Europa a otros países, tenemos un gran descontento en la población, ¿no? Entonces, eh, todo eso va abonando a que la democracia también esté en cuestión y nacen los regímenes iliberales o híbridos, donde de alguna manera hay un poco de democracia porque se elige gente, pero son híbridos, pues son iliberales, y yendo cada vez más hacia la extrema derecha, ¿no? En Austria, en Alemania, en Italia, en Francia quizá próximamente, Hungría, ya para no hablar ya de Putin, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí un momento de crisis del capitalismo democrático, de la cual no se sabe bien cómo vamos a salir, ¿no? Entonces esa mirada de largo plazo yo la quería dar porque en ese momento, o sea, no hay algo claro. ¿Cómo es que gana las elecciones Trump en el 2016 y de nuevo ahora en el 2024? Él lo que dice es hay que hacer América grande otra vez. Lo que dice es los empleos se han ido en Michigan, Wisconsin, Pensilvania, etcétera, nunca más han vuelto, los empleos tienen que volver, hay que hacer América grande otra vez. Y hacer América grande otra vez significa el fin de la globalización, significa el fin del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque hacer América grande otra vez lo que significa es yo por delante, no el consenso, Naciones Unidas. Naciones Unidas es vista ahora como comunista, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 tienen cuestiones de género y tienen cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, cosas que con ellos no creen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Trump tiene esa agenda, o sea, vuelta del Estado. Y luego, desde el punto de vista del neoliberalismo, Trump tiene otra entrada. Nada de los mercados, del libre mercado resuelve las cosas, yo resuelvo con aranceles, ¿no? Y el arancel es un hecho económico que lo hace el Estado, ¿no? Hay un artículo famoso del New York Times hace 3 años, 4 años, donde dice, China es el país que falló en fallar. A China la trajeron a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 para que cuando entre al capitalismo, la libertad económica poco a poco te lleve a cuestionar la no libertad política por el PC chino. Y no sucedió hasta hoy, ¿no? China ha avanzado económicamente un montón y ahí está el régimen del PC chino. ¿Cuánto tiempo más será? ¿Qué será? Pero lo que dice The New York Times es, China es el país que falló en fallar. Se debió fallar, así como le dieron duro a la Unión Soviética con las armas y el crecimiento armamentista, pero China no falló, ¿no? Entonces, todo el plan de Obama de traerlo por la OMC, de excluirlo del TPP, etcétera, era el plan de que lo iban a socavar, pero no pudieron con las armas del libre mercado. Entonces, cuando llega Trump, Trump dice, yo voy a acabar con China, o por lo menos la voy a golpear, yo lo voy a hacer, con el Estado. Con el arancel acá, le prohíbo esto, le prohíbo el otro, con sanciones, etcétera. Y también le hizo sanciones Trump a la Unión Europea, renegoció, todo eso fue antes. Ahora ya es peor, pues, ¿no? Ahora es peor. Ahora está mucho más entrado en esa pelea y en ese ritmo. Entonces, globalización no hay, neoliberalismo está golpeadísimo, democracia, ¿cuál es la democracia en Estados Unidos? Están
Estados Unidos está yendo hacia un régimen, y lo han dicho varios, también lo dice de alguna manera Levitsky, aunque menos, en el sentido de, ahora, ¿para qué quieren cambiar todo el Departamento de Justicia, todo el FBI, toda la CIA, todo lo que es el Tesoro, etcétera? Para quedarse más tiempo. Si ya lo quiso hacer en el 2020, ¿por qué no lo va a querer hacer ahora? ¿No? Y entonces entramos en un momento en el cual ya la crisis del capitalismo democrático también entra a una crisis norteamericana. Beto seguramente tiene bastantes cosas que decir con respecto a eso. Ya, y lo último que yo quiero plantear en esta primera intervención, justo van como 15 minutos creo, ya ahí termino, es el tema de la lucha por la hegemonía, ¿no? El declive relativo de Estados Unidos, etc. Aquí hay varias tesis. O sea, eh, está la tesis de Graham Allison, que le llaman la trampa de Tucídides, en el sentido que Atenas estaba espantada porque Esparta estaba espantada, que era el hegemón, porque Atenas subía y entonces se meten en una gran pelea que finalmente termina en guerra. Allison hace un estudio de 16 casos de estos y dice que de esos 12 terminan en guerra. O sea, cuando hay un hegemón y alguien que lo combate o que está en ascenso, hay un problema. Yo había escrito sobre eso, y cuando hablé con Beto Graña hace poco, Beto me dice, no, 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 Humberto, no es por ahí. El tema es que hay otro fulano que se llama Ibn Khaldun, que es un tunecino del siglo XV, que plantea que lo que se llama asabía. Lo que plantea él es que en realidad los imperios se descomponen, y se descomponen internamente, tienen crisis de tipo Roma, digamos, ¿no? Se van cayendo, se van descomponiendo. Ah, le digo, me parece interesante, pero de repente es de las dos, ¿no? Hay un hegemón y hay un aspirante que ha crecido, pero algunos dicen no hemos tenido tiempo ni de cerrar los ojos y ya China está donde está, ¿no? Y sigue, y tiene tecnología, y ahí vemos DeepSeek, etcétera. Yo diría que es un poco una composición de los dos. O sea, hay un factor interno de Estados Unidos, está polarizado completamente. Hay un factor interno, hay una descomposición también, me parece, para discutir. Y hay un factor externo que es China, ¿no? Paul Kennedy también en el tema este de las transiciones habla de que los imperios se terminan porque se sobreextienden. O sea, abarcan más de lo que pueden pagar, con bases militares aquí, aquí, ahí, allá. Y entonces él dice que el problema es de una sobreextensión. Puede ser, no me parece a mí tanto, en todo caso está para la discusión, ¿no? La discusión sobre qué va a pasar en el siglo XXI, qué hegemonía va a haber, etcétera, cómo va a ser y cómo tendríamos que situarnos nosotros frente a esta disputa hegemónica, ¿no? Porque mañana puede venir, así como han dicho de Panamá, mañana puede venir Trump y decir, yo quiero que vendan Chancay, no me gusta que estén los chinos, véndanlo, a un francés, sobre todo a un gringo. ¿Y qué hacemos? ¿No? Cómo nos planteamos eso? Ya. Total, entonces se vienen tiempos muy, muy duros, muy difíciles. No he hablado de Ucrania, no he hablado de Gaza, etcétera, donde Estados Unidos está planteando todas sus políticas unilaterales. Yo creo que esto da para la discusión, si lo puede hacer, si no lo puede hacer. Está dándole duro a Europa, ¿no? El vicepresidente ha estado por allá y los está ignorando. Termino con esta frase que dice un artículo del India Times, ¿no? Dice, los europeos están preocupados porque no están en la mesa diplomática de negociación. Y si no están en la mesa, pueden terminar en el menú, ¿no? O sea, se los van a comer a ellos también, ¿no? Porque como no los están llevando a la negociación diplomática, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces es un momento bien, bien complicado mundialmente, y es un momento en que todavía no hay salidas claras ni alternativas claras. Yo no me atrevería todavía a eso, pero tomen esto como un diagnóstico, como un pensamiento. No he hablado de Dani Rodrik, el trilema, hay varias cosas que podrían mencionarse, ¿no? Pero yo creo que en lo que estamos es frente a un momento en el cual vuelve el Estado-Nación, para bien o para mal, y vuelven los mercados regulados, a patadas, como quiere Trump, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, si ya no hay mercados autorregulados, por lo menos en estos momentos, que tengan, digamos, que decidan todo, y si ya el Estado-Nación vuelve a ejercer todos sus derechos, todo eso me parece que podríamos también de alguna manera extrapolarlo acá
y ponerlo como algunos o sea, puntos de conversación, ¿no? Talking points, para tratar de ver cómo nos afecta a nosotros y en general, diría yo, a los países de América Latina. Listo, gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tus apreciaciones sobre el momento que estamos viviendo ahora y vamos a escuchar una exposición complementaria con las aristas que quiera tratar Alberto Adriansen, que es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también egresado de la maestría en Ciencia Política del Colegio de México. Le conocemos a Beto el paso por la vida política, ha sido parlamentario andino, ha sido asesor del presidente de la República, Valentín Paniagua, durante la gestión en el gobierno de transición, pero también en el Congreso de la República. Escribe en varias revistas y diarios del país. Actualmente es el director de nuestra revista Quehacer y miembro investigador de DESCO. Muchísimas gracias, Beto, por No, muchas compartirnos gracias. esta mañana tus reflexiones. Gracias por tu presentación. Yo quisiera hacer algunas cosas muy breves, más que tipo flash, así, ¿no? Primero, creo que estamos frente a un momento de inflexión, ¿no? Importante, o sea, una especie de un primer nudo que se desata, ¿no? Y eso tiene que ver con el papelón que ha hecho Europa. Eh, Cuando Trump decide resolver con el teléfono al- al- y con Putin, evidentemente ha bypassado a Europa, que ha apoyado todos estos años, inclusive ha cambiado su presupuesto para comprar más armas, ha hecho toda una campaña abiertamente militarista, antirrusa, ha dejado que le vuelen este gasoducto Stream 2, etcétera, para al final siendo marginada de las negociaciones que van a tener lugar entre Trump y Putin, ¿no es cierto? O sea, es un papelón realmente, si uno sigue lo que dicen algunos medios europeos, inclusive el propio norteamericano, fue una especie de papelón de burla respecto al papel que ha hecho Europa de comparsa, sin ninguna ganancia, ¿no? Más allá de que ha gastado miles de millones de dólares apoyando a Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a una inflexión que como que la pelea comienza ya a tomar cierto cuerpo, ¿no? O sea, porque me parece que en el fondo lo que ha hecho Trump es resolver el problema de Ucrania que lo distrae, después voy a decir por qué, y enfrentarse a la China, ¿no? O sea, la lógica es resolver esta guerra que ya es molestosa, que genera mucho gasto. Dicho sea de paso, Estados Unidos ha gastado algo así como, ¿dónde está? Lo tengo por aquí. Ha gastado 17.000 millones de dólares, 175.000 millones de dólares en Ucrania, ¿no es cierto? O sea, que ahora eh, eh, y me parece que la lógica de Trump, y quiero, eh, es justamente mm, terminar con esta guerra para poderse eh, enfrentarse con China. Hay un dato que no se toma en cuenta, que me parece muy importante, que está en un artículo en página 12 de un amigo mío, eh, que es ¿qué es lo que tiene Ucrania? Ucrania, según este artículo, ¿no? Tiene, por ejemplo, tierras raras, tiene uranio,
que es realmente un país muy rico en materias primas y otros materiales como las tierras raras que importan mucho en esta competencia tecnológica, ¿no? Que también la tiene la China. Entonces, me parece que va la consecuencia y yo creo que lo que está negociando Estados Unidos es la compra en la práctica de Ucrania. O sea, le va a comprar todo lo que pueda comprarle y le va a quitar, en términos de materias primas, todas las materias primas que pueda quitarle. O sea, que es una forma, en mi opinión, de organizarse para un enfrentamiento mayor, ¿no? Porque las tierras raras se emplean para los chips y todas las cosas raras. Eh, Eso es lo primero que yo quiero decir, ¿no? Estamos frente a una inflexión que no sé cómo va a terminar, ¿no? O sea, eh, esta batalla campal, que Rusia se va a hacer más amigos de Estados Unidos que China, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero estamos en un momento medio de movimiento, de toma de decisiones en estos momentos. Lo segundo es el personaje, ¿no? Trump ha aprendido muy rápidamente lo que hay que hacer. Hacer todo lo que se puede hacer en los primeros momentos, ¿no? O sea, no, a diferencia de la vez anterior, ¿no? Entonces, y es un personaje además, curiosamente, que genera un hecho político casi diario, que comenzó curiosamente con el caso de América Latina, ¿no? O sea, eh, esta idea que quería apropiarse del canal de Panamá, después el famoso, lo de México, ¿no? No sé cómo llamarle su nombre, eso. En fin, ¿no? O sea, eh, y en realidad, por ejemplo, el caso de Panamá es un bluff, o sea, porque finalmente, ¿qué cosa estaba negociando por lo bajo Trump? La salida de Panamá de la, del, de la, del pasaje de la seda, ¿no? O sea, y que justamente ya logró eso. Panamá se ha salido, le ha quitado parte de la administración que tenía la China del canal, que era muy poco tampoco, no era mucho, y que ha motivado una protesta muy dura de la China, ¿no? O sea, en realidad te amenaza para negociar cosas, como ha hecho con Panamá. El caso del Golfo de- de Panamá, perdón, de México, es también otro bluff, según la propia presidenta mexicana, que uno lee bien el decreto de Trump, señala que se llama Golfo de América hasta que termine el Zócalo continental norteamericano, el resto se llama Golfo de América. Entonces, hay mucho fuego artificial en el caso de Trump, en algunos casos, y en otros casos no. Pero sea uno, sea lo otro, estás frente a un personaje que te genera noticias, te polariza, como por ejemplo decir que se vayan los palestinos de Gaza, que él va a ser una especie de la Ribera Francesa allá, que tienen que irse a Egipto, etcétera, etcétera. Lo cual muestra pues un político muy activo comparado con Biden, ¿no? Que era mucho más tranquilo, ¿no? O sea, y rápidamente ha puesto en sitios eh, eh, clave personajes que marcan una especie de contrarrevolución. O sea, no quiero exagerar, pero que es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Salud, que es el nieto de Kenny, creo que es antivacunas, ¿no? Entonces, y por lo tanto, me parece que estamos en un Trump que está en su momento más importante, que es su propio lanzamiento en la política mundial, ¿no? Eh, yo creo que, y todas estas, lo que ha mencionado Boric, con los aranceles, en fin, se está listando para negociar a la fuerza muchas cosas y para imponer
muchas cosas. En ese contexto, eh, América Latina está, en mi opinión, en uno de sus peores momentos, ¿no? Para poder negociar contra cosas, ¿no? No existe algo parecido a la integración. No se ha podido reunirse en los países de América Latina y el Caribe, la CELAC, eh, Brasil, Bolivia, perdón, Brasil, Lula que está ahorita en su momento más bajo de popularidad. Es cierto que es un consuelo lo que pasa ahora en Argentina con Milei, que este propagandista de las monedas estas, del Bitcoin y todas esas cosas, ¿no? Y me parece que va a ser bien complicado, ¿no? Bien complicado. Ojalá que gane en Ecuador la candidata de Correa, ¿no? Porque si no, ya tendríamos un amigo de Trump en Ecuador, un amigo de Trump en Panamá. En Panamá era un tipo de ultraderecha que tarde o temprano iba a terminar con la China. Eh, eh, en fin, ¿no? Pero me parece que hoy día está en su peor momento. Ahora, las dos preocupaciones que tiene, ustedes diciendo cosas como un punto así nomás, ¿no? Dos preocupaciones que tiene Trump, principales en mi opinión, son por un lado el tema migratorio, el tema de la China. Eh, Trump se calcula que quiere expulsar más o menos un 11 millones de personas. Son los cálculos del SAR de la migración norteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? De los cuales 40 por ciento son personas temporales, 60% indocumentadas, ¿no? Quiere deportar más de 2 millones de mexicanos. En el corto plazo todo esto, ¿no? En el caso de América, de, de- de- de América del Sur, 400.000 y de Centroamérica, 800.000, ¿no? Entonces, la, la, esa es la lógica. La otra preocupación es la China. Entonces, ha iniciado una cruzada francamente racista contra los migrantes, que es un problema muy importante porque, para que tengan una idea, el año pasado la migración peruana ha enviado al Perú cerca de 5.000 millones de dólares de remesas. O sea, en un mundo, yo no me refiero solamente al caso americano o norteamericano, sino también al caso europeo, ¿no? La campaña contra el tema migratorio no solamente es un problema humanitario, es un problema de remesas que se envían del exterior al Perú. Hay data sobre eso en el INE. Las familias que reciben remesas están en mejores condiciones alimentarias, de educación, de salud, de las que no reciben. Y por lo tanto, lo que ha hecho hasta ahora el Perú es no decir nada, ¿no? El mecanismo que tiene es la ley del retorno, que yo participé en su creación en el año 2013, que ha sido cambiada, pero que no tiene un ente regulador, por ejemplo, ¿no? Entonces, es otro bluff. Entonces, yo no sé cómo va a enfrentar el Perú la deportación de peruanos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso me parece también importante. O sea, el caso migratorio tiene consecuencias económicas para el Perú, requiere una nueva política exterior. El domingo tuve una reunión con peruanos en el exterior y le propuse que insista en que se cree un viceministerio de comunidades peruanas en el exterior, ¿no? Que tenga más peso, porque lo que se viene es un proceso muy difícil para muchos inmigrantes que van a ser deportados en Estados Unidos, y si sigue la ola también en Europa. Ahora, para ir terminando, eh, yo creo que Estados Unidos en este momento, ojalá que se me entienda, de lo que yo llamo el destino manifiesto, ¿no? O sea, el destino manifiesto
es un momento. El primero fue la doctrina Monroe, el segundo fue el Estilo Manifiesto, que es el momento de la expansión norteamericana. Es cuando compra cena francesa, cuando compra la Florida de los españoles, cuando se apropia luego una guerra y luego la compra de la mitad de México y ocupa todo el norte, el noroeste de Estados Unidos, ¿no? Nuevamente está en un momento de expansión, o sea, de apropiación de territorio, y que por lo tanto, y vuelve como la vez pasada, que estuvo ligado a un tema, en mi opinión, racista, ¿no? O sea, y pues no me extraña que le damos el tema migratorio, incentiva el racismo en Estados Unidos y en muchos otros lugares, ¿no? Estamos entonces frente a un imperialismo agresivo, ¿no? Agresivo, ¿no? O sea, que es capaz de deportar a todos los palestinos, crear la ribera allá en Gaza, ponerte aranceles, sancionarte, decirle a Canadá que se integre a Estados Unidos. En fin, un presidente que trata a América Latina como lo que él siente que es su patio tercero, ¿no? Y los europeos no les importa mucho, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos en un momento de inflexión que no sé hacia dónde se camina. O sea, eh, como bien decía Humberto, las tesis de Fukuyama han fracasado, o sea, más allá que después se ha hecho una autocrítica, y lo que más o menos está en el visor, en la lente de los analistas, es el famoso, como dice Cambónico, el dilema de tus sigues, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo será el arreglo entre eh, eh, Estados Unidos y Europa, Rusia sobre Ucrania? Respecto a Europa, no sabemos. Están pidiendo un sitio en la negociación. Inclusive Zelensky está pidiendo un sitio en la negociación. Ni siquiera va a participar en la negociación Zelensky. Nada. Solamente los rusos con los americanos, ¿no? Y también los europeos que han hecho este ridículo total. O sea, el comentario de Europa sobre Europa misma es un ridículo total, ¿no? ¿No? Es decir, de fracaso rotundo, ¿no? Entonces, pues creo que están entrando a otro ciclo, un imperialismo más expansivo, más agresivo, dispuesto, además, que es una contraola conservadora, desde el punto de vista religioso, cultural, etcétera, etcétera. O sea, la- eh, el sector más duro pide el fin de la idea, a diferencia del secretario de Estado, este cubano, pide que se mantenga, pero hay toda una ola pues, ultraconservadora. Para que tengan una idea, en Estados Unidos hay una dirección de defensa de los cristianos, porque creen que ellos que son eliminados o marginados, ¿no? Entonces, por el tema del aborto, ya decretó que hay hombres y mujeres solamente. Es toda una contrarrevolución también cultural, que termina con esta idea. Todo esto tiene que ver, algún día habrá que discutirlo, con la década del 60. Toda la contrarrevolución cultural que hay, que pasa por diversas etapas en Estados Unidos, tiene que ver con la respuesta a los años 60. Eso ya es una cosa del ABC, digamos. Entonces, eso uno puede ver las etapas religiosas que han pasado de los 70 hasta ahora, ¿no? Ahora estamos en la etapa neopentecostal, ¿no? Y, y- pero en fin, es otro tema. Pero creo que estamos en ese momento de inflexión. Y creo que nos han agarrado con los pantalones abajo, ¿no? América Latina, ¿no? O sea, porque no tenemos forma de hacer acciones concretas, ¿no? Colombia, que comenzó con mucha fuerza, ha tenido que aceptar el tema migratorio. Brasil aceptó el tema que tienen los migrantes. Es cierto que hay una legalidad que les permite hacer eso a los norteamericanos, ¿no? Además, yo sé de paso, y no te pide página, en Estados Unidos los irregulares, ser irregular es un delito.
Acá en el Perú ser irregular es una falta y por lo tanto allá te pueden detener, deportar, porque es un delito. Por eso vienen entre comillas esposados, ¿no es cierto? Como si fueran delincuentes. Pero es un poco mi impresión, o sea, la idea de la inflexión, la idea que se está abriendo lentamente otro capítulo en el cual ya el enfrentamiento entre China y Estados Unidos va a ser central. No me extraña, como bien dice Campónico, que nos pidan que vendamos Chancay o que lo compartan o nos pongan aranceles finalmente, ¿no? Pues, por tener el puerto de Chancay a favor de los chinos. Esa es mi idea, ¿no? La idea de la inflexión. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Beto. Yo quisiera decir dos cosas. Ya, Eh, Humberto, adelante. ya, a ver, sobre lo que hablaba Beto de Europa, mira, es un proceso que merece una gran atención, ¿no? O sea, se planteó una Europa que poco a poco iba llegando incluso hasta la integración total, y hubo referéndum para ver si tenían una constitución única, ¿no? Hace más de 12, 13 años, y si alguien decía que no, no, entonces en Francia, en Holanda y no sé dónde dijeron no, y ya no se llegó a la última etapa. Pero a lo que voy es al momentum que había al momentum que había en ese momento, valga la redundancia, para llegar a una especie de Estados Unidos de Europa. ¿No? Y lo que yo quiero traer a colación es la polémica de Lenin con Kautsky sobre el ultraimperialismo, ¿no? En la discusión que tienen en el 14, 15, es que Kautsky dice que puede haber una burguesía imperialista que se sustraiga del Estado-nación y que pueda gobernar el mundo. Y Lenin le dice, no, compadre, eso no va a salir. Lee a Marx, lee la ideología alemana y verás que la burguesía nace con la nación, ¿no? Con el Estado-nación, y supuestamente ella interpreta los derechos, las aspiraciones de todo su pueblo. No es posible que vaya más arriba, no es posible que haya una burguesía superimperialista. Ya, ahí discuten. Y no se dio, ¿no? Y entonces el tema de discusión ahora en Europa es que ya no quieren pues no una organización para todos. Entonces el primero que salió dijo, Inglaterra, yo me voy. Chao, Brexit. ¿Por qué? Por una serie de cosas, entre ellos por el tema de la migración, porque Bruselas les imponía una cuota de los que venían de Serbia, de Siria, etcétera, y dijeron, no, pues no, no vamos, ¿no? Y lo mismo está pasando en diferentes sitios. Si ustedes ven los videos donde está Orban junto con la alemana, esta, la pro-nazi, etcétera, todo lo que ellos dicen es esto no funciona, el euro no funciona, nadie nos va a imponer desde Bruselas las cosas, nosotros el Estado-nación y nosotros vamos a ser el eje europeo que se va a aliar con Rusia. Y va a ver por fuera todo lo de Francia, etcétera, todos estos wokes y todo lo demás, ¿no? Y aquí la migración, se van, etcétera. Entonces es ¿cómo le puedes llamar? Pues yo no sé, una crisis de civilización, una crisis de no sé qué. Pero Europa está en la... Y por eso, exactamente por eso, es que ya no tiene cosas que decir, porque está completamente dividida y no se va a arreglar. Esa es mi tesis. No se va a arreglar. Europa avanza a la fragmentación. Ya, me están grabando, será, me equivocaré, pero ese es el planteamiento que yo tengo, ¿no? Que de lo que puedo leer y de lo que puedo entender. Lo dicen por todo lado. Ya ahorita vienen las elecciones en Francia, ¿no? La Le Pen puede ganar. Quién sabe qué va a pasar en España. Con las justas, Sánchez entró a pesar de tener un voto minoritario, pero hizo su alianza. Cómo está en Italia, cómo está en Hungría, cómo está en Austria, cómo se viene en Alemania, etcétera, ¿no? Y la cosa es con Rusia. ¿De acuerdo? O sea, eso va por ahí. Y en Alemania les dicen, Alemania dice, ya no podemos salir adelante sin Rusia. Mucha gente lo dice. No tenemos el gas, no tenemos esto, no tenemos el otro. Ya. Entonces,
A lo que voy es solamente a este tema, ¿no? El Estado-Nación sigue estando vigente, tiene que haber una alianza de Estados. Y aquí se ha pretendido ir más arriba, lo cual a mí me parecía muy bien, ¿no? Moneda común y no sé qué, que por aquí, bueno, eso está por los aires. Habrá que reflexionar. Eh, el otro tema es lo del hecho de que estamos frente a un momento agresivo del imperialismo. Mira, yo no quiero exagerar, pero me parece, o sea, no creo, o sea, creo que estamos al revés en un momento de declive de Estados Unidos, en el tema económico y en el tema social y en el tema político. Tenemos un país dividido. Hace poco vi un video de Wolfgang Strick, este alemán que es muy bueno sobre todo este tema de Estado-Nación, y me decía, estamos viendo en la televisión en vivo y en directo cómo se descompone Estados Unidos, cómo se pelean por acá, cómo se pelean por el otro, cómo dicen acá que el FBI, que esto, que ahora no quiere renunciar el alcalde de Nueva York, que está acusado de una serie de cosas, pero Trump lo quiere mantener por la migración, etcétera. Entonces, yo creo que hay un problema no resuelto y en lo que sí estoy de acuerdo con Beto es que viene de los años 60, pues poco a poco me he vuelto a acordar de la película, ¿cómo se llama? La de Peter Fonda, la de los 60, Easy Rider, ¿no? Easy Rider es la película en la cual estos dos gringos, hippies con pelo largo, que fuman marihuana, etcétera, que van con su moto por todas partes, ¿no? Se encuentran en un momento con Jack Nicholson y expresan pues este pensamiento más hippie, flower people, etcétera. Y cuando llegan en todo su viaje que están mirando, la película tiene como lema, ellos salieron a buscar América y nunca pudieron encontrarla, ¿no? They went out looking for America, but they couldn't find it. Y cuando llegan a la tierra de los nerds, por ahí por Alabama, por Mississippi, por no sé qué, los tipos los miran con una cara de odio y finalmente les hacen una emboscada y los matan, ¿no? Los matan, los nerds, los rednecks, etcétera. Entonces esto viene de lejos, esto viene de lejos, no aceptan este tipo de pensamientos y además tienen dentro esta idea de que con Obama y los negros y la coalición arcoíris, etcétera, vienen a reemplazarlos. Cuando en Charlottesville hace 4 o 5 años salieron a protestar los neonazis o los blancos supremacistas, dijeron, Jews will not replace us, Negroes will not replace us, Latinos will not replace us. Tienen la teoría y les han metido en la cabeza de que aquí hay un tema donde los van a reemplazar. Todos los migrantes van a ser mayoría y ellos van a ser minoría y ellos dicen, no, nosotros conquistamos este país, nosotros lo hicimos y nosotros lo queremos gobernar como queremos. Y eso es lo que es Trump. Entonces hay una crisis enorme porque hay casi una mitad del país que piensa distinto y no veo puntos de encuentro. Y yo creo que ese es un gran hándicap para Estados Unidos, a menos pues que Trump gane la batalla y se quede 4 años más o lo que quiera, pues eso es lo que quiere. Pero no me parece que esté en ascenso económicamente, está la China, están en grandes problemas con sus cosas, pero bueno, es discutible. Yo sí creo que están en un momento en el cual pueden creérsela del destino manifiesto y quieren entrar a tomar aquí, tomar aquí, tomar allá, pero no siento que estén en una fase expansiva desde el punto de vista de su propia fortaleza interna. Ese es mi punto de vista. Ya, y el otro que tiene que ver es lo de la guerra cultural, pues, o sea, aparte de eso es toda la cosa woke, está el transgender, que es fortísimo, y está toda la cuestión de DEI, ¿no? O sea, Diversify, no sé qué cosa, donde dicen no tenemos que darle derechos que primen a los negros o a los otros porque son gente que viene de abajo, no, nada y es un discurso supremacista bastante fuerte, ¿no? Que también indica que se vienen tiempos difíciles y como decía Beto, bueno, van a deportar a miles, ¿no? Hay 300.000 peruanos, me dicen, en Estados Unidos, no lo sé, yo pensé que había un poco más, pero sí, ese es un momento que está viniendo. Y frente a esto, y en otro momento, de repente en la última parte hablamos más sobre la amenaza china, entre comillas, y el hecho que América Latina, desde el consenso de Washington, no tiene política latinoamericana propia, porque el tema con el consenso de Washington es que cada uno se integra con el mundo. Lo dijo Pinochet. Chile no se integra con pigmeos.
Nosotros nos integramos con el mundo y todo el mundo que hace TLCs, eso es lo que quiere. Los peruanos decían, vamos a llegar primero a China antes que los demás, para ganarnos rápido el mercado. Es todo para uno y el resto no me importa, ¿no? Ahora Milei se va a salir del Mercosur, etcétera. Yo no veo, o sea, mientras ese chip no cambie, América Latina va a estar desunida. Y termino con esto. O sea, en África existe lo que llaman the African Mining Vision, la visión minera africana. ¿Cómo debe ser la minería en el África? Se han puesto de acuerdo y tienen un benchmark muy bueno. Nadie lo cumple. Nadie lo cumple, o sea, todo el mundo negocia por su cuenta, los africanos, los de Ghana, los de Nigeria, los de Zimbabue, etcétera. Oye, pero por lo menos llegaron a tener una visión común. ¿Ustedes creen que hay una visión común latinoamericana sobre cómo hacer minería, cómo ver el política de hidrocarburos, cómo ver eso? Lo último que hubo fue el IRSA. No hay otra cosa. Y yo no veo que haya algo en lo que se viene, ¿no? Y es un momento complicado. Entonces, no sé, por ahí si no se cambia el chip, si se sigue con el tema neoliberal, yo me inserto con el mundo, yo mi TLC aquí, mi TLC con China, con Japón, con Israel, con fulano, con sutano, y el resto no me importa. Eso es, ¿no? Y eso es neoliberalismo, eso es consenso de Washington. Y ese chip no ha cambiado, por lo menos para el Perú no ha cambiado. Bueno, ahí me quedo. Gracias, Humberto. Entonces, ahora sí dejamos el uso de la palabra a las compañeras, compañeros, compañeras que están en sala, que deseen hacer algún comentario o pregunta para después volver a escuchar a Beto, Humberto. Armando, adelante. Sí, gracias Molvina, gracias Beto, gracias Humberto por una presentación muy interesante. Yo tenía un par de comentarios y después tres preguntas. La primera es que efectivamente la sensación que hay es que en realidad esta suerte, digamos, de hegemonía geopolítica y geoeconómica de Estados Unidos, que de alguna manera buscaba ser amable, ¿no? En los últimos tiempos, palo y zanahoria, ahora en realidad simplemente ya es de una, digamos, hegemonía desnuda, ¿no? Donde simplemente es palo y olvídate de la zanahoria. Y eso se refleja en temas como, ¿no? La liquidación de USAID, que más allá de las críticas a favor o en contra que se puedan hacer, ¿no? Era una expresión importante del poder, digamos, blando, ¿no? De la llegada blanda de la presencia y influencia norteamericana, ¿no? Y simplemente la han barrido, la han sacado del mapa. En ese contexto, ¿no? Yo tengo tres preguntas para plantear. La primera es, cuando se habla y se menciona el tema de Panamá y el tema del Golfo de México, más allá de lo caótico que puede hacer Trump, mi impresión es que ahí hay, digamos, de todas maneras una lógica y una racionalidad en donde más importante que las acciones que se plantean es lo que no se plantea o lo que está subyacente. O sea, mi impresión, y ahí lanzo la pregunta para Beto y para Humberto, es, en realidad el mensaje va para Panamá, pero creo, me da la impresión que también va dirigido a Nicaragua y al proyecto que los nicaragüenses tenían con los chinos, ¿no? De crear una vía alternativa y en donde básicamente, ¿no? Sin decirlo ya, el mensaje para Nicaragua es clarísimo, así de simple. El otro punto que yo planteaba es, en este contexto, ¿qué queda o cuáles son las perspectivas en términos de democracia, derechos humanos, o apoyo político que mal que bien podía o no podía presentar, ¿no? Estados Unidos para determinados procesos nacionales? Lo menciono por un tema bien concreto. La diáspora política venezolana, ¿no? Apostaba y apostó durante muchos años, ¿no? Al apoyo de Estados Unidos para conseguir cambios y una apertura democrática en Venezuela y literalmente Trump los ha dejado colgados en el aire y que sencillamente, porque más importante para él es su agenda con Maduro alrededor del tema de la migración. En este contexto, en donde además recordemos, el 2026 tenemos elecciones generales, ¿ya? ¿Cuál va a ser el interés o el desinterés que Estados Unidos va a tener, ¿no? Y sus organismos que controla, como lo ven, realmente en términos, digamos, de procesos democráticos, elecciones limpias, ¿no? Transparencia y otros, donde más bien la impresión que da es que, mira, mientras se alineen con nosotros, sencillamente no me interesa qué tipo de gobierno pueda o no pueda haber. Y el tercer tema que lo mencionó en parte Humberto es el tema de Chancay. ¿Somos Chancay de medios o realmente importa tanto ese puerto y eventualmente nos puede poner en medio, digamos, del fuego cruzado entre China y Estados Unidos, ¿no? Hay algunas opiniones por ahí, ¿no?
que sí, la verdad es que es un punto súper neurálgico y estamos en una situación crítica. Otros que dicen no, porque mientras se desarrolla Chancay y finalmente nosotros no somos tan importantes, somos meramente proveedores de materia prima. A mí me gustaría un poco, ¿no? Que explicara un poco cómo ven el tema de Chancay en este conflicto creciente entre China y Estados Unidos. Gracias. Gracias, Armando. Víctor Zamora. ¿Qué tal? Buenos días, Molvina, y hasta el estudio, compañeras, compañeros, compañeras. El día de hoy, muy interesante. Quisiera ser lo más breve en mi intervención y preguntarle tanto a Beto como a Humberto, desde el punto de vista del país, así como Chancay, hay otros elementos que nos pueden afectar directamente. El retiro del sistema de Naciones Unidas y su debilitamiento tiene implicancias para la estructura supranacional en términos de justicia internacional. Para nosotros es muy relevante llegar a tratar de defender nuestros derechos en instancias supranacionales, las cuales hoy día, si no están en cuestión, lo que yo veo es prácticamente su desmantelamiento futuro, ¿no? O su inoperancia en términos prácticos. El cinismo en estos términos podría alcanzar niveles pues supranacionales de carácter nunca antes visto, ¿no? Lo que pasó en Gaza y su cuestionamiento es un ejemplo de ello, ¿no? Pero nos toca directamente a nosotros. En segundo lugar está todos aquellos acuerdos del Perú y muchos países a los cuales hemos llegado en términos de desarrollo social, la Convención del Niño, los acuerdos de defensa de los derechos de la mujer, medio ambiente, etcétera, que hoy día quedan prácticamente sin una estructura o con una estructura muy debilitada en términos del sistema de Naciones Unidas. Con sus cuestionamientos, con sus burocracias, era nuestro punto de referencia. Hoy día el mensaje del señor Trump es que el mundo se negocia entre él, Putin y China. El resto queda como observadores o simplemente como entes del pasado. Se lo acaba de decir a la OTAN, se lo acaba de decir a la Organización Mundial de la Salud, se lo ha dicho al sistema de derechos humanos. Entonces, en estas condiciones, como actores ya locales, como país, ¿no? Tanto en lo que es justicia como en lo que es desarrollo social, y por qué no decir los acuerdos comerciales a los cuales también ha tirado al trasto en relación con los acuerdos con México y con Canadá, y nos podría suceder lo mismo cuando le viniese en gana. ¿Cómo es que se posiciona el Perú ante este nuevo entorno institucional ya prácticamente declarado obsoleto? Gracias, Víctor. Entonces, Beto, Sí, fíjense, yo creo que para responder a Víctor, ¿no? Que la primera víctima de la crisis mundial son los organismos multilaterales, en fin, es el derecho internacional y por lo tanto y todo lo que significa este mundo organizado en torno a tratados, convenios, ¿no? O sea, Landa, que ha sido canciller, soñaba pues, con una especie de mundo basado en la Constitución Mundial casi, ¿no es cierto? Y, y creo que justamente lo que estamos viviendo es la crisis de todo eso, no solamente la salud, en fin, las vacunas, y además por cosas pues, absurdas, ¿no? La antivacuna, en fin, además en un mundo de lo más complicado hay hasta terraplanistas, digamos. Y creo que estamos justamente en ese momento de la crisis, o sea, manda la fuerza, ¿no? No manda pues el derecho internacional, no manda, lo máximo que puede hacer es Naciones Unidas es reclamar, criticar, pedir, pero después nada más, o sea, los fuertes hacen la política y la llevan a la práctica, ¿no? Eso me parece importante decirlo, ¿no? Y creo que estamos en esa fase. Yo tengo entendido que Argentina
me podrá corregir Ariela, ya se retiró de la OS, ¿no? Cosa que no puede hacer hasta ahora Estados Unidos por una serie de motivos. Lo otro, me parece que la decadencia es un tema pues que se demora hasta siglos, ¿no? O sea, décadas enteras, o sea, la decadencia no es una caída rápida, violenta, ¿no? O sea, no es un terremoto, ¿no? Es una decadencia que pasa por etapas y que por lo tanto hay estos mecanismos de autodefensa frente a la decadencia. El conservadurismo es un mecanismo de defensa frente al avance pues, de los GLBTQHY, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, o hubo otros temas vinculados a las minorías, etcétera. Entonces, me parece que decir que está en decadencia, sí, pero es una decadencia pues, que sigue siendo, sigue siendo el país mejor militarmente, ¿no? Por ejemplo, tiene decenas, cientos de bases militares en todo el mundo. China tiene una, Etiopía. Entonces, es una decadencia, digamos, que es capaz de meterte miedo, ¿no es cierto? Y de obligarte a hacer cosas que tú no quieres. Por eso yo creo que justamente porque está en crisis es que es más agresivo. No, y me parece que eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Lo, lo tercero es, yo creo eh, lo tercero es, yo sí creo o sea, en Estados Unidos lo único bipartidario es la política exterior, ¿no es cierto? Entonces, me pregunto, en este viraje hacia la derecha, conservador, como quieran calificarlo, también puede entrar esta visión del Estilo Manifiesto, ¿no? Otra cosa que recién se me ha ocurrido leyendo cosas y encontré un libro sobre eso, dicho sea de paso, ¿no? Y, eh, y que me parece que está en esa etapa de agresiva, o sea, muy agresiva. Y sobre todo con América Latina, más agresiva porque es su patio trasero. Que eso es lo que cree Trump que es América Latina, su patio trasero. Entonces, el problema, como bien ha dicho Humberto y que todo el mundo sabe, el Perú y como buena parte de los países de América Latina no tienen una política exterior que les permita responder colectivamente a ese reto. Ni siquiera ha respondido en la pandemia, cuando había mecanismos internacionales de acuerdo para comprar vacunas de manera colectiva, qué sé yo, ¿no? O sea que tampoco nos debemos extrañar en ese punto, ¿no? Pero yo sí creo yo sí creo que estamos en un momento pues de la inflexión. Estados Unidos puede estar en crisis, pero me parece que es una crisis todavía que aguanta tiempo. Y la última cosa que les quiero decir es el caso de la ultraderecha, ¿no es cierto? Yo les recomiendo que vean una entrevista que ha salido en YouTube, en la 2BL, a la líder de los fascistas alemanes, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de estos grupos fascistas alemanes, ¿no? Que están en segundo lugar en términos electorales. Uno, que se vayan los gringos, ¿no es cierto? Dos, establecer relaciones especiales con Rusia. Tres, disolver la OTAN. Yo estoy convencido que muchos de nosotros firmaríamos esas cosas, ¿no? Que se disuelva la OTAN, que tenemos unas relaciones con Rusia, que se vayan los gringos, sobre todo las bases militares. Es cierto que desde el punto de vista migratorio es espantoso, pero siento que hay todo pues una especie de mazamorra. O sea, uno es compatible ser fascista con que se vayan los gringos, o que se vayan, o tener relaciones con Rusia, ¿no? Y me parece que estamos justamente en esa etapa también del desorden, o sea, que hay que entenderlo con las múltiples posibilidades que se abren, ¿no? Y además los fascistas europeos
Meloni es pro-OTAN, los alemanes no son pro-OTAN, los españoles tampoco son pro-OTAN. Hay todo un desorden. Es como diría el presidente Mao, hay un desorden bajo los cielos, ¿no? Entonces, y me parece que estamos en ese momento del desorden, en ese momento de la crisis, pero es el momento también de la mayor agresividad en el momento de crisis. Y creo que termino con esta idea, América Latina no tiene política exterior. Los países no tienen política exterior. O sea, y además, la caída del puerto del puente de Chancay muestra el interés, entre comillas, que tiene el Estado peruano sobre el proyecto de Chancay. O cómo han construido el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que no tiene llegada en el metro, que está mal hecho además, las entradas, estaba viendo en la televisión. No hay, o sea, también por ese lado también hay toda una crisis generalizada, ¿no? O sea, pero me parece que estamos en ese momento de la inflexión. No digo que va a ganar Estados Unidos, no digo que va a ganar la China, no digo que va a ganar Rusia, ¿no? Sino un momento de la inflexión. Algo tiene que pasar en un plazo mediano, ¿cierto? ¿Cómo pasarán las elecciones en Francia? No lo sé. ¿Cómo va a ser las elecciones en España? Porque efectivamente Sánchez es frágil, ¿no? Lula es frágil, ¿no? Como estaba viendo en las encuestas. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Eso es lo que es mi idea, ¿no? Gracias. Humberto. Ya. Trump nos ha hecho empezar a discutir a fondo todo. Pero Trump también es una consecuencia, ¿no? Bueno, sobre lo que nos dice Víctor sobre toda la importancia que tiene el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones y los tratados internacionales. Yo creo que eso es clave, ¿no? También lo ha dicho Beto, estoy de acuerdo con Víctor. Hay varios editoriales ya de Diego García Sayán en esa línea, ¿no? O sea, él incluso tratando de, no tratando, recordando que en otros momentos América Latina ya ha demostrado que puede hacer esto y el otro. Ni recuerdo bien que no es mi tema, pero es... a ver, todo lo que tiene que ver con algo que le quite poder al Estado-nación, en todo caso para Estados Unidos y ahora Trump, no es bueno, pues. Por ejemplo, el cambio climático. ¿Cómo se combate el cambio climático para que la temperatura no suba? Sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables y nuevas baterías de litio para los autos. Ya, o sea, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Por el desarrollo del capitalismo, ¿no? Que te dice que todo es libre, todo lo tienes que hacer porque el mercado es el que mejor asigna de manera eficiente los recursos. Ok, es el mercado. Entonces ahora tú te das cuenta que no es así, está desde la cumbre de Río hasta hoy, la COP, son los estados los que tienen que decidir, los que te tienen que decir cómo vas a cambiar, qué vas a cambiar, si te adaptas, si mitigas, que no sé qué, que por aquí, que por el otro. Y los dos grandes más estados contaminadores en este momento son China y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en el stock tiene más, pues, porque tiene 250 años de revolución industrial y de capitalismo. China tiene menos, pero China hoy día contamina más que los gringos, pero todavía no alcanza el nivel de stock anterior ya. Entonces todo se tiene que hacer en Naciones Unidas, porque si uno no está, entonces hay un problema. Bueno, eso tiene dos lados. El lado crematístico y del interés porque se mantengan los fósiles y por lo tanto decir que esto es mentira, ¿no? Que no es verdad, que no sé qué, que por aquí, que esto pasa siempre y que yo tengo informes académicos que también dicen que esto no es así. Y el otro, que es un interés, si tú quieres, hasta crítico desde el punto de vista de la teoría neoliberal. Porque si tú admites que el Estado tiene que intervenir o los Estados tienen que intervenir para solucionar el problema, quiere decir que los Estados por lo menos sirven para algo. Y eso le da en la cara a Milei, a Trump. ¿No? A Trump quizá menos, más a Milei, que es el neoliberal por excelencia de la escuela austriaca, etcétera. No, 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 el Estado no debe intervenir, para nada, todo el Estado tiene que ir fuera. Entonces, desde ese punto de vista, y yo creo que ese avance que ellos están tratando para ir a lo que preguntaba Víctor,
va a seguir, ¿no? Va a seguir. Y yo no estoy tan al día como para saber cómo se puede responder. Están las propias Naciones Unidas, algo de la Unión Europea, los que estén de acuerdo. Eh, pero es un momento difícil, ¿no? Difícil para sacar adelante. Luego, que el orden basado en reglas ya no va a existir, pues, ¿no? O sea, las reglas multilaterales que se habían establecido, las están saltando todas. Incluso en los tratados de libre comercio yo estaba diciendo, bueno, ¿cómo así Trump puede saltarse al Congreso de Estados Unidos si esto ha sido acordado por el Congreso de Estados Unidos? El acuerdo con México y con Canadá y también con todos los demás, incluso con nosotros. Bueno, en el caso de Perú está la cláusula 22.2 o la 32.2 que dice que en caso de emergencia y de emergencia nacional, cualquier estado puede tomar las medidas que desee. Está inscrito en el tratado con China, con México y con Canadá y también con el nuestro. O sea que en cualquier momento Estados Unidos dice que es eso y ya está. Y mira, si quiere hacerlo, lo hace y se salta por encima de lo que está firmado, porque reclamarás, pues, y mientras reclamas, reclamas, y él sigue haciendo lo que le da la gana. Pero a lo que voy es a que también tiene el instrumento legal para decir que no está transgrediendo nada. Y yo creo que lo pueden hacer y lo van a hacer, ¿no? Lo van a seguir haciendo. No sé si tanto con Perú en este momento, pero eso va. Bueno, y lo último, o sea, en realidad yo, de lo que yo he podido ver, estamos un poco indefensos, pues, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional con nuestros vecinos y en general, ¿no? Quizás por el lado, digamos, cuando se dice Trump, China, Estados Unidos, en realidad, yo pienso, Trump quiere jalarse a Rusia para su lado para aislar a China, porque el combate con China es el que viene después. Puede ser, pero a la vez está planteando una cumbre Trump con Rusia y con China juntos para ver qué hacen. O sea, entre los tres, no sé, la verdad que ahí me parece que hay mucho pan que rebanar todavía. Mi idea, y la sigo manteniendo, es que Trump quiere jalar a Rusia de su lado para dejar a China más sola. No sé si lo logrará, quizá no, también hay que ver los intereses de Rusia, pero ese es el nivel que se está discutiendo. No hay ninguna discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni nada. O sea, se zurran en todas las declaraciones, tanto sobre lo de Gaza y ahora. Yo creo que la columna de Cecilia Méndez en La República, cuando nos recuerda orientalismo de Edward Said, está excelente, ¿no? O sea, los blancos por encima de todo hacen lo que quieren y ellos son los que saben, ellos son los dueños del mundo y si quieren sacar a 2 millones de personas de Gaza, tienen todo el derecho de hacerlo para poner ahí hoteles con piscinas, ¿no? Hemos llegado, por lo menos desde el punto de vista del nivel de la propuesta. Bueno, y lo otro, y ahí termino, tiene que ver con esta teoría de los ciclos largos que duran 40, 50, 60 años y que se suponía que con el Internet se iban a ir para arriba y no funcionó, estábamos todavía como en etapa de declive con la globalización que estaba de bajada. Y lo que queda en analizar es cuál es ese impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Están invirtiendo miles de millones de dólares, China también, menos que Estados Unidos, pero está logrando mejores productos. Pero eso va a provocar una revolución ya en todo, ¿no? O sea, ayer entré para ver una cuestión de unos pasajes en Latam, inmediatamente me dijo, ¿quieres la ayuda de la inteligencia artificial? Y le dije, bueno, me han dado un asiento que es el 4C. Quiero saber si es pasillo o si es ventana. Inmediatamente me dijo, señor, es pasillo. Directamente, no tuve, a veces uno tiene que entrar a buscar el fuselaje del avión para ver, ¿no? El 360, no sé qué, nada. El asistente me lo dijo en 2 segundos, ¿no? Porque ahí está metido ya en una serie de cosas. Ahora, ¿qué cosa puede cambiar en las relaciones laborales, en las relaciones políticas, en toda la cuestión de la visión del mundo? Está Elon Musk. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Ellos están invirtiendo en inteligencia artificial. Stiglitz tiene una última entrevista en el diario El Mundo de España, donde él dice que este poder que tienen con Facebook, X, esto, el otro, es un poder que directamente se tira por fuera todos los periódicos, la televisión, etcétera, y que es, bueno, no sé, son cosas que
hay que reflexionar, es parte también de la guerra cultural, pero parte también del ordenamiento capital-trabajo, si le podemos llamar así, en este nuevo momento. Yo creo que la inteligencia artificial sí es un parteaguas, ¿ah? No lo hemos estudiado lo suficiente, pero sí es un parteaguas y ameritaría, Molina, traer aquí a alguien que sepa sobre eso y que nos diga, bueno, ¿por dónde va esto? ¿No? Porque tiene que ver con el conjunto. Ahí no más, ahí me quedo. Gracias, Humberto. Estoy tomando nota. ¿Alguien más se anima? Bueno, el próximo que hacer va a dar un artículo sobre inteligencia artificial, les aviso. Ahí está la salida. Perfecto. Pues también creo como tú, Está ¿ah? pidiendo la palabra de nuevo, no le han respondido satisfactoriamente. Adelante, Armando. Sí, disculpa, sin más quiero decir. A ver, sobre lo último que decía Humberto, sí, pues la discusión sobre si finalmente cuáles son los procesos de largo plazo. Y yo me quedo con lo que leí hace unos días de un analista europeo que decía, en Europa cometimos el error en el 2016 de asumir que Trump era un accidente temporal y no nos dimos cuenta que era lo estructural. Este es realmente el Estados Unidos, no es simplemente de que, bueno, hay que soportarlo 4 años y después, cuando vino Biden, volvimos a la normalidad. No, nunca volvimos a la normalidad y esta es la realidad con la que vamos a tener que vivir. Entonces, yo lo menciono esto en relación a los argumentos que he visto de algunos sectores, ¿no? Que plantean nuevamente el retorno a la idea del péndulo. Bueno, ahora el péndulo se ha movido un montón para la derecha, ¿no? Pero hay que aguantar y en 2, 3 años esto se da nuevamente vuelta, vienen elecciones de medio término en Estados Unidos, los demócratas recuperan y simplemente es cuestión de caperele temporal. Y la verdad eso es bien preocupante, ¿no? En términos de la respuesta que se pueda dar a nivel de nuestras sociedades, ¿no? Y en ese sentido, yo pregunto, ¿cuál es la agenda entonces para la sociedad civil en el Perú y en Latinoamérica? Derechos, en los últimos tiempos, derechos, ¿no? Y avances que ya se había considerado como que eran consolidados y estaban consagrados, ahora de repente estamos como hace 40 o 50 años y hay que redefinir una agenda que realmente tenga llegada. Hay que admitir que en este avance, en la idea en donde, mira, ya no hay retroceso, ¿no? Y estamos en un ciclo de progreso, ¿no? Incontenible. Muchas veces la agenda de la sociedad civil, pues, se diluyó, se concentró en temas que no, ahora no parecen tan prioritarios como eran. Hoy día nuevamente estamos en temas de replantearnos, ¿no? ¿Cuál es la defensa de derechos fundamentales y básicos que eran que de hace 40, 50 años? Entonces, ¿por dónde va este tema? Es ahí cuando yo lo dejo planteado. Gracias. Gracias, Armando. Nadie sabe dónde vamos, es la incertidumbre, pues. Es eso, ¿no? Nadie sabe dónde vamos. Porque efectivamente la inteligencia artificial es, yo siempre digo, estamos nosotros, la gente mayor, en el umbral de la revolución tecnológica y todo lo demás, pero no vamos a verla. Es Yo ya como la estoy Moisés. viendo, ¿ah? Tú de ¿Ah? repente, no, yo ya la estoy viendo. No, ya sido también, pero quiero decir, todo completo. Vamos, es como Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece que es eso, ¿no? O sea, y es un momento que no solamente combina pues, geopolítica, sino como efectivamente la inteligencia artificial es un boom espectacular, es otra cosa, así como decía Tapia, ¿no? Unos son aves, otros son mamíferos. Entonces, algo así es, ¿no es cierto? Entonces, eh, 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 me parece que estamos en ese momento. Y me parece que el Perú está en una decadencia también, ¿no? O sea, las sociedades pueden explotar, ¿no? eh, desplomarse, como quieran ustedes, pero también pueden entrar en decadencia, porque no tienen soluciones, no encuentran soluciones en el corto, mediano plazo. Fíjate, fíjense, 42 partidos políticos inscritos han comenzado a negociar las cosas, no tienen candidatos, no hay una situación que me parece eh, estable, ¿no es cierto? O sea, no. Y además las sociedades, estoy a punto de pensar como la Thatcher, ¿no? No existen, lo que existen son individuos.
Entonces, que uno piensa como quiere. Y eso también se nota, porque a través de las redes, estamos en otro momento, en otra fase, en otra gran inflexión, ¿no? Entrando a alumbrar una cosa distinta no, que no conocemos. Por eso nosotros ya hay que mirarnos más, que los jóvenes comiencen a investigar y a reflexionar, ¿no? Tenemos dos pedidos de palabra. Mm. A ver, Gustavo y de ahí Rodolfo Marquina. Este, las dos exposiciones y los comentarios son, por el modo como han ordenado las cosas, son para mí por lo menos un abreojo de las cosas que están sucediendo. Voy a tener que volver a escuchar la exposición. Sin embargo, tenía una pregunta específica, Humberto, porque estoy revisando lo de la trampa o como se llame de Tucídides, que me parece interesantísimo. Y tú has mencionado que son como tres maneras de ver este problema. Y la primera cita que hiciste no la pude tomar, si la puedes escribir, de este árabe, o sea, lo que habías mencionado sobre análisis de qué pasa con los imperios, me será muy útil para ver si encuentro algo que esté a la altura de mi ignorancia y que me deshace respecto del tema. Muchas gracias a todos. De acuerdo. Rodolfo. Bueno, saludo a Humberto y a Beto. Yo más bien tenía una pregunta nomás, o sea, frente a ese panorama internacional tan complejo, ¿no? Más bien a la hora de ver la agenda de la sociedad civil acá en el Perú, más bien quizás sería bueno una mirada más bien comparativa de cómo frente a este panorama tan incierto, el Perú está en una posición tan complicada, tan difícil o tan desfavorable, tan deteriorada, que sí plantea retos especiales, yo creo, para la agenda de sociedad civil, pero más que, yo diría, para la agenda del movimiento social o el movimiento popular, porque uno ve Colombia, Ecuador, Chile, el resto de países tiene una mayor capacidad de reacción frente a la situación actual. Y en el caso nuestro, vemos, yo digo, por una situación tan deteriorada, entonces yo pediría sobre eso más bien si ellos pudieran, tanto Humberto como Beto, sacar algunas conclusiones respecto en este panorama tan complicado del contexto internacional, temas para la agenda del movimiento social en el país, considerando esta precariedad o dificultad que tiene el país respecto del resto de América Latina. Nada más, gracias. De acuerdo, Rodolfo. Y cerramos aquí con la última pregunta, Sharon. Lo que yo quería manifestar es que sí, pues la situación internacional está repercutiendo bastante en nuestro país. De hecho, este fascismo del siglo XXI, que tiene básicamente como característica específica el autoritarismo que actualmente se está dando en altas esferas del poder en diversos países, pero que también obviamente está repercutiendo en nuestro país. Esto hace que se esté manifestando cosas mucho mayores y que el conservadurismo se dé a todo nivel, ¿no? De hecho, cuando hace un momento mencionan qué hacemos la agenda social, ¿no? Y qué herramientas podemos tener para ampliar esa agenda social, esa agenda de la sociedad civil, población de lesbianas, gays, trans, bisexuales, binarios. Desde allí hemos planteado la necesidad de la unidad en la sociedad civil, organizarnos y para trabajar, para accionar frente a este avance del consumismo, que por cierto está atacando con mucho más fuerza a aquellas comunidades en situaciones de mayor vulnerabilidad. Llámese las personas viviendo con VIH, con el desabastecimiento de medicinas, llame las personas LGBT, con esta arremetida que se está haciendo desde el Congreso, donde ya se les está impidiendo hasta la entrada de los baños
si es que no va de acuerdo con el sexo biológico. ¿Cómo ven esto frente a cómo trabajar junto a toda esta arremetida? Hasta ahí llegó. Gracias. Gracias, Charo. No te, o al menos yo no te he escuchado del todo, pero creo que sí se ha entendido la idea de tu pregunta y comentario. Entonces vamos ahora con Beto y Humberto. Bueno, yo siempre tengo una última reflexión ya. Ahora que Humberto ha citado el libro de este señor que se llama Martín Wall, creo que es, sobre la crisis del capitalismo democrático, ¿no? Eh, yo me pregunto si existe el capitalismo democrático y que el problema que tenemos por delante no es el fascismo, es la propia democracia y que por lo tanto estamos obligados a recrear otro tipo de democracia. Y me parece que el entrampamiento que tenemos ahora tiene que ver con una forma específica de ver la democracia y asignarle casi los mismos valores, qué sé yo. Como si la democracia pasara piola frente a la crisis misma, ¿no es cierto? Y cuando no es la solución, sino más bien es uno de los motivos de la crisis. No, yo no creo que sea el único. Entonces, estamos frente a una crisis también de la democracia, también de la democracia, ¿no es cierto? O sea, y que tiene que ver, así como con variables culturales, tiene que ver con variables eh, estructurales, ¿no es cierto? La pobreza, en fin, todo lo demás, las desigualdades enormes que existen. Y eso se debate todos los días en las redes, etcétera. Yo creo que estamos en ese momento donde está en cuestión la democracia, ¿no es cierto? La democracia. Y también está en crisis una izquierda que sigue repitiendo lo mismo que antes, no se da cuenta que tiene que reformular la democracia. Entonces, yo creo que estamos en ese nivel. Y me parece que esto tiene para un tiempo más o menos largo, ¿no? O sea, el libro que citó Los dilemas de Tucídides es del año 2016, o sea, que ya se está planteando hace tiempo, ¿no? O sea, y me parece que es hora de comenzar a cambiar la forma de pensar y ver los problemas, ¿no? O sea, porque estamos realmente en una encrucijada, en una crisis múltiple. Eso es todo. Buenos días. Eh, Primero, para responder la pregunta que plantea, que hace Gustavo, ahí he puesto en el chat el nombre de la autora del artículo, y después también tiene un libro que es Carla Norlof. El filósofo tunecino, el historiador tunecino es Ibn Khaldun, y la tesis se llama de Asabilla, ¿no? Asabilla lo que quiere decir es que se respetan los valores morales, etcétera, ¿no? La otra es la de Kindleberger, la otra es la de Paul Kennedy y la otra es la de Tucídides. Son cuatro que ella analiza. Es bien interesante. Total. La de Paul Kennedy es la de la sobreextensión de los imperios, la de Kindleberger tiene que ver más con el tema del hegemón, y bueno, y la de Tucídides ya la conocen, ¿no? Y esta es con los valores. Ya, pero, o sea, yo creo que dan elementos para la discusión, y es un problema real, o sea, la transición hegemónica, ¿no? Uno podría decir, bueno, en un momento este Graham Allison, que tiene otro texto en el 2021 donde, digamos, pone más al día lo que él ha dicho, que podría tener una salida si se ponen de acuerdo. Sí, pues, pero yo lo veo difícil, pero podría ser, quizás, no lo sé, pero sí hay una transición, ¿no? Desde el punto de vista de PBI por paridad de poder adquisitivo, China ya está por encima largamente, no en dólares, ¿no? Ni tampoco en per cápita, pues porque si divides los PBI por los 1.300 millones de chinos en per cápita, pues te sale muy poco, pero que está ahí. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones, y cuando se habla de Ucrania
y de las tierras raras, cuando se habla de Groenlandia, ¿no? Estamos hablando que lo que está pensando es 20, 30, 40 años en adelante y la importancia que tienen esas tierras raras para el desarrollo de la inteligencia artificial, de los automóviles, de no sé qué, de por aquí y por allá. Y en este momento, el propio Jake Sullivan, que era el jefe de asesores de seguridad nacional de Biden, todo el tiempo hablaba de que los chinos tienen el 90% de esto, el 90% del otro, el 80% de acá, el 90% de allá. O sea, estaban muy preocupados y los gobiernos pues se preocupan quieren seguir siendo los primeros, ¿no? De que el siglo XXI sea otra vez un siglo americano. Entonces, ahí hay un tema, habrá que verlo por diferentes motivos, pero por diferentes entradas, pero hay. Bueno, y el otro tema o sea, lo que trata el libro de eh, Martin Wolf en lo del capitalismo democrático, entonces separa los dos, ¿no? Y analiza el capitalismo que no va y analiza la democracia que tampoco da y que viene para los regímenes iliberales, etcétera. Pero el tema es fuerte porque, a ver, en Estados Unidos hubo un golpe de Estado, pues el 6 de enero del 2021, ¿no? Un golpe de Estado. Y la gente, a pesar de todo eso, ha votado por él. Por lo tanto, hay valores que la gente cree, o objetivos o discursos, que están por encima de lo que tiene que ver con el régimen democrático, parlamentario instituido en Estados Unidos desde los padres fundadores, como le llaman ellos. Es gravísimo. Es gravísimo. Miren, yo estudié en Estados Unidos 2 años, cuando tenía 15 años y cuando tenía 16 años, ¿ya? Y la primera cosa que te dicen en tu homeroom, porque todo el mundo era colegio, pero tú vas a una clase, ahí estás 20 minutos, es tu homeroom y de ahí te derivan a tus otras clases que tienen en el resto del día. Y lo que no se rezaba, pero era el discurso, era el Pledge of Allegiance, o sea, el juramento de que estás comprometido con los Estados Unidos de América, ¿no? Y dice, and to the republic for which it stands, no sé qué cosa, with liberty and justice for all, ¿no? Todos los días. ¿No? I pledge my allegiance to the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Eso es. Y eso es lo que está desapareciendo, ¿no? Es lo que recitan todos los días en la clase. Y no es, pues, no es poca cosa. Entonces, si en este momento están disolviendo el Poder Judicial, están entrando al FBI, que es la Policía Federal, si están entrando a la CIA, etcétera, si ya tienen a la Corte Suprema y todo lo demás, los tipos se van a querer quedar. ¿No? O sea, ¿para qué hace? O sea, si ya lo hizo en el 2021, cuando se iba y había perdido las elecciones, hoy día lo está preparando. Ahora, que lo logre es otra cosa, ¿no? Y que no haya los candados suficientes. Ahí Levitsky ha escrito un artículo donde dice que no va tan lejos, lo que quiera, total, es una discusión. Pero a mí sí me parece que es bien grave lo que ha sucedido con la democracia en Estados Unidos, ¿no? Y Trump se está saltando a la garrocha casi todo el ordenamiento jurídico norteamericano al hacer lo que hace. Ya, eso es lo que a mí me parece. Y bueno, y yo creo que eso también está sucediendo en países como los nuestros, sobre todo pues, en el caso peruano, ¿no? Lo que está pasando con nuestro régimen democrático también está, eh, no sé, el descreimiento. Lo de Ecuador a mí me parece que cayó como rayo en cielo, o sea, me pareció muy interesante este empate que hay, ¿no? Porque las elecciones que se vienen en Colombia, las que se vienen en Chile, las que se vienen en Brasil, sí, y las que se vienen en Perú, no son como que son de la defensa de la democracia ni nada, más bien Beto sabe mucho más de eso que yo, ¿no? Mucho más regímenes derechistas, etcétera. Entonces, yo veo difícil, sin que eso quiera decir que tengamos que dejar de hacer todos los planteamientos, de salir adelante, ¿no? Ya están hablando, por ejemplo, González Olaechea dice que va a traer a Milei o que va a traer a Elon Musk, creo que dijo, ¿no? Ya, está Nicaragua, está El Salvador. Yo creo que es bien complicado el tema mismo de la democracia. Bueno.
no sé, no hay muchos buenos augurios, me parece, pero quizás sería el tema del próximo de tratar de ver cómo en estos momentos de crisis se plantea una agenda, ¿no? Una agenda y lo que le llaman talking points, o sea, puntos a discutir para tratar de encontrar elementos comunes, homogeneizar y lanzar alguna propuesta. Ahí me quedo. Agradeciendo a Humberto y a Beto por esta mañana tan nutritiva, voy a decir, Tan alegre, tan para alegre. nuestras almas. Hay que mirar pues los temas así, ¿no? En todas sus aristas y dimensiones, lo que nos está ocurriendo en el mundo.